Yo fui a mi retiro aproximadamente hace un año y medio. La verdad, yo no había dado mi testimonio, pero les quiero compartir un poco de lo que sucedió ese día. La verdad, yo no tenía esas como ganas de ir. En mí no estaba ese deseo. Yo iba nada más solo por curiosidad. Yo antes pertenecía a la iglesia católica. Bueno, toda mi familia es católica. Con mi esposo, al principio tomamos la decisión de ir. Ya habíamos quedado de acuerdo en ir, pero creo que unas horas antes de ese día, de ese viernes, hubo un problema que tuvimos mi esposo y yo, y la verdad que por poquito y casi no vamos, como nos dijo el hermano Héctor, que hasta en el último instante el enemigo iba a poner barreras para que nosotros no pudiéramos asistir a ese retiro, y fue tal y como él lo dijo. El primer día fue muy bonito, nos recibieron muy bonito. El segundo día fue cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, y yo la verdad, yo no iba como no iba mal, yo me sentía que era una persona bien, no tomaba, no tenía ningún vicio, yo sentía que estaba bien. Lo único que a mí me afectaba en ese momento y la circunstancia en la que estaba pasando era un problema que tenía mi mamá. Mi mamá padece de los nervios. Para las personas que no saben qué son nervios, es cuando las personas se alteran y pierden como el conocimiento. Y mi mamá sufrió esa enfermedad por mucho tiempo. La verdad que la tuvimos en ese entonces, cuando fuimos a ese retiro, mi mamá estaba internada en una clínica psiquiátrica. La verdad que ese mes, estuvo un mes internada antes de ir al retiro, y nosotros llamábamos y mi mamá pues no, el doctor decía que no miraba mejoría en ella, que estaba igual. Y la verdad que eso era muy doloroso para mí. Mi esposo y yo nos poníamos a orar, pero yo, yo tenía como, mi fe como que estaba nubla, mi fe como que no estaba muy al 100. No podía yo creer que Dios podía hacer ese cambio en mi mamá o sanar a mi mamá. Lloraba, pero no era con esa convicción. Entonces, cuando yo fui al retiro, mi mamá llevaba un mes en la clínica. Me recuerdo que el siguiente día del retiro, el hermano Tony estaba dirigiendo la oración, y en ese momento nada más me vino la enfermedad de mi mamá a mi cabeza, mi mamá en esa clínica. En ese momento era mi mamá en mis pensamientos, y yo nada más sentí que ya no existían más personas a mi alrededor. Sentía que nada más era yo platicando con Dios. Solo yo pidiéndole a Dios por mi mamá en ese momento. Yo sé que tú puedes curar cualquier enfermedad. En ese momento sentí lo que nunca había sentido antes. Como decimos, esa cercanía con Dios. Sentía que Dios sí podía hacer ese milagro en mi mamá. Yo platicando con Dios le dije, yo sé que tú puedes sanar a mi mamá. Yo sé que para ti no hay fronteras, no hay distancia que pueda impedir, porque tú eres un Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios de lo imposible. Y en ese momento le dije, si tú quieres que yo me postre ante ti, yo lo hago. Y me recuerdo que en ese momento yo caí de rodillas. Yo ya o sea, para mí no existían las demás personas. Yo caí de rodillas y le dije, aquí estoy, Dios. Sé que tú puedes hacer eso, mi mamá. Sé que tú puedes sanarla. En tus manos, mi Dios, pongo esa enfermedad, mi Dios, la rechazo en el nombre de Jesús. Y yo sé que tú puedes hacer ese milagro. En ese momento yo sentí como que el abrazo de Dios, sentí como que Él me tomó de la mano y me levantó. En ese momento yo sentí esa cercanía con Dios, lo que yo nunca había sentido, jamás en mi vida había experimentado algo similar a eso. Después nosotros regresamos a la casa a la semana, de haber regresado nosotros del retiro. Le dieron de alta a mi mamá. Mi mamá ya estaba curada. Mi mamá ya venía sana, y tal vez mis hermanas, otras personas pensarán que fueron los doctores las que la sanaron,
pero yo sé que fue Dios quien la sanó en ese momento. Yo sé que Él me escuchó en ese momento. Y hasta el día de hoy mi mamá no ha caído en esa enfermedad, porque mi mamá antes no dormía, porque los nervios del trastorno proviene de no dormir. Mi mamá antes no dormía y gracias a Dios mi mamá hoy duerme feliz. Gracias a Dios mi mamá está bien, está contenta. Y ahí yo me doy cuenta que Dios escucha, y yo me doy cuenta que tenemos un Dios grande, un Dios de lo imposible, un Dios al que no hay fronteras para Él, no hay enfermedad que Él no pueda curar, no hay vicio que Él no pueda quitar, que no hay persona que Él no pueda restaurar, que todo Él lo puede hacer, solamente es de que tengamos un poquito de fe. Este testimonio pues no lo había dado antes. No sé por qué razón, no me atreví a hacerlo, pero bien dicen que si nosotros no hablamos de las grandezas de Dios, pues las piedras hablarán por nosotros. Por eso yo quiero dar a conocer, tenemos un Dios que por muy grande que sea la circunstancia, el problema por el cual estemos pasando, Él tiene el poder de quitar cualquier intención que el enemigo haya puesto en nuestro camino, porque esas son maldiciones que el enemigo pone para que nosotros no avancemos. No sé cuál sea la circunstancia que estés pasando en este momento, no sé cuál sea el problema, pero quiero decirte que si nosotros vamos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, Él nos escucha y Él va a hacer un cambio en nuestra vida. Por muy grande que sea, por muy grande que lo veamos, Él lo va a hacer si nosotros le confiamos a Él el problema y le pedimos y nos entregamos a Él de corazón. Que Dios les bendiga.